Bueno, y ahora nos vamos a meter, sí, un poco en el barro de la realidad, en el lodo de la macropolítica, en el contexto de lo que está pasando y de lo que viene. Mucha gente que nos está mirando, que tiene que ver con recursos humanos, algunos que son parte de equipos de empresas muy disímiles, dicen, bueno, ¿qué va a pasar con el empleo? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en materia de regulación, en materia también de conflictividad? Y para eso tenemos tal vez al mejor experto de la Argentina, que es el doctor Julián de Diego. Julián, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hemos resumido tu carrera en 30 segundos, no sé cómo hicimos, pero mirá, él es Julián de Diego. Julián de Diego, catedrático y director de posgrado en Recursos Humanos de la UCA. Es consultor laboral de empresas y entidades empresarias, académico de número y miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Además de abogado, Julián es profesor emérito de la UCA y cuenta con un doctorado en Ciencias Jurídicas. Julián, ¿cuántas empresas asesoran a través de tu estudio? Mira, en promedio siempre hemos tenido 1.600 clientes. Con lo cual es un barómetro de rubros desde petróleo hasta consumo. Todo, todo. Tenemos inclusive dentro de la clientela las nuevas tecnologías como el gran desafío, porque en realidad cuando uno mira los procesos de cambio que se están viviendo, en el panel anterior yo te comentaba que veía que todos los oradores hablaban de cambio, cambio y cambio, ¿no? Y en realidad la velocidad del cambio produce un fenómeno muy particular que es el desacople. O sea, los cambios son tan vertiginosos que se desacoplan con respecto a las organizaciones y ni hablar en la legislación y en el sistema. Y después cuatro o cinco cambios que han desestabilizado a todos los que tienen que tomar decisiones. La despapelización, la informatización, la robotización, la descentralización, o sea que ya nadie... En todo el país, en todo el mundo. Exacto. Y ahora un dato que es muy importante para los abogados, la desterritorialización. O sea, vos podés tener un abogado en Chile que trabaja conmigo en Buenos Aires para resolver un problema en Mendoza. O sea, se han caído las fronteras. Y a eso le sigue otro proceso que es mucho más complejo, que es la despersonalización. Se está diluyendo la figura del trabajador y se está diluyendo la figura del empleador, ¿no? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Hoy lo que se busca en la tarea del trabajador es el resultado. Y no se retribuye más, como sigue ocurriendo en la Argentina, en la época de las cavernas, el salario por hora, por día o por mes que hay en los convenios colectivos o en el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Seguimos en el formato salarial de mediados del siglo pasado. Entonces, puede llegar a ocurrir que una pequeña organización, que el mundo se va a integrar por pequeñas organizaciones, comprometan un resultado que nadie sabe quién lo hizo y reciban la retribución y no saben quién lo paga. Esto es para decirlo en forma sencilla, pero ya hay varios fenómenos en ese sentido, por ejemplo, en las producciones de películas de Hollywood, donde los efectos especiales lo realizan, por ejemplo, 3.000 colaboradores, todos cobran, nadie sabe qué vínculos jurídicos tuvieron cada uno en su respectiva fisonomía interna, y nadie sabe quién les pagó. Con lo cual la trazabilidad es muy compleja. Julián, hablando de contexto y hablando de lo que viene, arranquemos por la foto actual. Tenemos un escenario en el cual la inflación supera el 118%, tenemos un escenario en el cual hay un contexto de elecciones. ¿Cómo está eso en materia laboral y por qué no se ve en materia de conflictividad? Bueno, voy por el final. ¿Por qué no se ve en materia de conflictividad? Porque hoy la rotación ha disminuido considerablemente para dar paso a una necesidad mayor que es conservar el puesto de trabajo, porque no hay alternativas de recambio. Entonces, la movilidad cuando aumenta, la movilidad horizontal y vertical, cuando hay crecimiento económico y cuando hay más oportunidades de recambio. Hoy, inclusive en algunas actividades, los trabajadores están siendo robados entre sí por empresas competidoras, porque el segmento está muy acotado en el tema de la capacitación que se requiere y de las competencias para trabajar. Pero la movilidad horizontal y vertical están dañadas. Entonces, eso disminuye considerablemente el conflicto porque el trabajador no adhiere a medidas de fuerza
promovidas por el sindicato porque tiene miedo de perder su puesto de trabajo o tiene miedo de que lo despidan. Pero volviendo al tema de la inflación en materia de convenios colectivos produce un fenómeno que es natural y que los sindicatos están tratando de desarmar, que es que cuando uno tiene mucha inflación, tiene conductas obviamente inflacionarias, ¿no? Es decir, cuando es uno de los ejemplos del equilibrio de Nash. Nash decía, cuando dos jugadores que compiten entre sí tienen las mismas herramientas, terminan convirtiendo su resultado en la única herramienta que tienen los dos. Si la única herramienta que tienen las dos partes, sindicatos y empresarios, es la inflación, finalmente terminan en el equilibrio de Nash, o sea, en resolver la cuestión de la inflación. Pero ¿qué ocurre? Hay actividades que están en mejor situación que otras, y entonces están empezando a pensar que se viene una etapa nueva, con reforma laboral, con reforma sindical, con reforma que va a tener que incorporar en la legislación las nuevas tecnologías, que va a tener efectos muy importantes en los intereses en pugna. Y entonces están pensando en modificar la estructura de la negociación colectiva, para que la estructura pueda preservarse después de una etapa inflacionaria, en una etapa que se supone que va a tener como objetivo luchar contra la inflación, y que estructuralmente les permita tener una conquista. Entonces, hoy no solamente se habla de equiparar los aumentos de salario a la inflación, se habla de, por ejemplo, el sueldo 14, se habla de crear mecanismos de productividad que estén dentro del convenio colectivo, se habla de reglamentar un montón de pautas que hay que reglamentar, como por ejemplo el teletrabajo o el home office o los adicionales que se requieren. Y entonces, además del sueldo 14, se está pensando en participación en las ganancias o en otros mecanismos, que ya algunos sindicatos, que son los que tienen más fortaleza, el sindicato que más logra es el sindicato que tiene mayor poder de daño. ¿La fortaleza se la da el que la industria en la cual compite esté sana o se la da la política? Mira, la política tiene algún factor que interviene porque, por supuesto, que hay favoritismo en el mundo siempre sindical, siempre a favor de los dirigentes sindicales que están, digamos, que adhieren al oficialismo o adhieren a las concepciones que hay hoy en la economía vigente. Pero en realidad lo que determina las propiedades y las atribuciones que tienen los sindicatos son que la actividad esté creciendo o que se esté desarrollando con progresos, que a veces no son muy sustantivos, pero son muy importantes comparado con lo demás, y el poder de daño que tienen los sindicatos. Es decir, no es lo mismo el poder de daño que tiene el Sindicato de Empleados de Comercio si paraliza su actividad, que al día siguiente abrís el comercio y vendés lo que no vendiste, que si lo hace una empresa petrolera que te deja sin gas a la capital federal. Julián, hablando de ese contexto, también hay una particularidad. Hace poco más de un año, hablando con las principales compañías tecnológicas, decían, tengo el siguiente problema, estoy pagando muy por encima de lo que debería pagar en el rubro de tecnología, en el rubro de datos, hay demanda global, y de golpe vimos que esa realidad cambió. Esto hablando hace menos de 3 meses con los 3 principales referentes del mundo tecnológico. Dicen, se frenó el pleno empleo a nivel global, hubo grandes reestructuraciones y el mundo empezó a acomodar también estos dos rubros. ¿Lo estás viendo o no es así? Mira, a mí me parece que uno de los problemas que estamos viviendo es que los conceptos clásicos que tenemos sobre el pleno empleo, la cultura del trabajo, que todo el mundo dice que se está perdiendo en la Argentina o en otras partes del mundo, en realidad lo que estamos viviendo es un fenómeno de transformación tan grande que en realidad la cultura del trabajo no se está perdiendo, sino que está cambiando, que es otra cultura de trabajo distinta a la que nosotros tenemos en el diseño original. Cuando uno ve la competencia que hay entre las empresas tecnológicas, es una competencia fenomenal. ¿Por qué? Porque hay 3 franjas en las empresas tecnológicas. Una franja de lo que es el grupo masivo de colaboradores, que tiene que tener una capacitación intermedia y que se los capacita dentro del empleo, los mandos medios y la conducción estratégica de estas empresas. Y en los mandos medios y en la conducción estratégica hay un crecimiento de los salarios
en términos reales, y hay un fenómeno que parecía que en la Argentina no se iba a dar, que es el pago en dólares de los salarios de los que conducen las organizaciones y de muchos de los key managers y de los key workers, o sea, de los que son trabajadores claves y que los que son gerentes claves. Y entonces las empresas están empezando a utilizar otros recursos, como el pago en dólares, por ejemplo, en dólares billete, obtenidos legalmente, como parte del pago de salarios para tener la posibilidad de retener un poco más a un trabajador que, por definición, el nuevo trabajador no ha perdido la cultura del trabajo, tiene una cultura del trabajo distinta. Ni bien ingresa a una empresa, ya está pensando en qué otra empresa puede pegar un salto con una mejora cualitativa y cuantitativa. O sea, no hay una plena satisfacción en el ingreso a una determinada empresa, por más brillante y lucida que sea, porque la persona que ingresa ya está pensando en saltar, porque saltar de una organización a otra le permite un salto exponencial mucho más rápido y mucho más favorable que si sigue el cursus honorum de la organización en la que está. Hablando de eso, hay una tragedia, entre comillas, argentina. Había datos, los últimos datos eran del 45% de la gente en negro. Hoy, ¿qué porcentaje estás calculando a nivel país? Mira, la economía clandestina en materia laboral, por razón de la presión fiscal, por razón de la subsistencia y por razón de que el 85% del empleo está en empresas de menos de 100 personas, ha crecido al 55% sin ninguna duda. Pero creció el trabajo clandestino y creció también el trabajo en gris, en donde una parte de la estructura de la empresa está registrada, paga los impuestos, paga las cargas sociales, y otra parte en forma paralela, como mecanismo de defensa, está en la economía clandestina. ¿Eso en rubros de más de pymes o en todo tipo de categorías? En realidad va disminuyendo la intensidad y la cantidad cuanto más grande es la compañía, porque cuanto más grande tiene más controles y es más difícil que esa actividad la pueda hacer con facilidad. Pero crece muchísimo en las pymes, en las menos de 50 trabajadores, casi el 70% de la economía está en negro, en menos de 50. Hay provincias que la economía clandestina es el 80% y el único empleo formal que existe y con fraudes es el empleo público. Y por lo tanto, el gran desafío que va a tener la reforma laboral futura es hacer el análisis de cómo hacer para atraer a toda la economía clandestina para que entre al mercado formal, porque esa economía clandestina afecta a todo el resto del proceso, o sea, afecta a la recaudación de los entes recaudadores para pagar jubilaciones dignas, afecta al régimen de salud para dar una salud más satisfactoria y, por supuesto, afecta a la educación, la seguridad y todo lo demás. Otro fenómeno muy interesante del proceso es que la mayoría de las empresas estaba buscando otros horizontes. No se queda con el horizonte local de Argentina. Y la mayoría de las empresas tecnológicas no brindan servicios internos, sino que van coordinando todos los servicios internacionales. O sea, que hay muchísimas empresas de tecnología que, teniendo sede en Buenos Aires, están brindando servicios a Europa, a Asia, a Estados Unidos, a México y a otros países de Latinoamérica. Entonces, esa desterritorialización de la que hablamos genera otro horizonte y también genera la posibilidad de que la economía de las empresas se segmente. Y por lo tanto, quien tenga una sede en México muy importante operará con sus resultados en México y a lo mejor los servicios se brindan desde Argentina. Y hablando de eso, Julián, ¿una reforma laboral es imprescindible? ¿Crees que vamos camino a eso? En la percepción del mundo empresario, todo el mundo habla de la reforma laboral. Ahora yo te puedo dar, si querés, 4 ítems fundamentales de la reforma laboral. En la percepción del mundo sindical, se viene en etapa antisindical. O sea que donde muchos de los intereses y de las conquistas logradas por los sindicatos pueden llegar a tener algún sesgo de recortes, algún sesgo de reglamentación, sobre todo en el marco de las obras sociales y en el marco de las contribuciones solidarias que pagan los trabajadores que no están afiliados a los sindicatos. ¿Y ahí porque se cuestiona el modelo? Mirá, en realidad el modelo sindical se está fracturando.
¿no? Nosotros teníamos el unicato típico del sistema mussoliniano, en donde la consigna era un solo sindicato por cada actividad. La Corte Suprema desde hace ya unos cuantos años viene diciendo que ese sistema es inconstitucional y entonces están apareciendo los sindicatos meramente inscriptos. Entonces toda la estructura sindical se está polarizando y se está segmentando. Una cosa es hablar con un dirigente de la CGT, que está muy lejos de las bases, cuando en el medio lo que está ocurriendo es que los delegados de cada fábrica son los que tienen mayor relación con las inquietudes de la gente y después hay que saltar 3 escalones para llegar a la cúpula sindical. Entonces los sindicatos están muy lejos de las consignas de la gente y es por eso también que muchos grupos de izquierda que no son peronistas, que son de origen marxista, comunista, socialista, están teniendo éxito en las comisiones internas porque han recolectado el interés de las bases de, digamos, de defender el interés de detalle, el interés específico de cada trabajador y no grandes defensas como, por ejemplo, luchar contra la inflación. Entonces, esa segmentación está produciendo la atomización del modelo sindical y están apareciendo, tenemos 600, 700 sindicatos con personería gremial, pero tenemos 1.300 sindicatos sin personería gremial que están pretendiendo reclamar la representación y la jurisprudencia les está dando de algún modo la razón. Julián pasa volando, esto nos quedan 3 minutos, pero tengo 2 preguntas muy concretas. Una que tiene que ver con lo que viene para este segundo semestre. ¿Vos crees que viene una reapertura de paritarias por inflación? ¿Que se va a mantener? ¿Qué estás viendo para la temperatura del segundo semestre? Mira, déjame decirle una frase de Gramsci que a mí me encanta y que sirve para introducción para hacer una síntesis de 2 minutos. Gramsci, que era un pensador troquista, sí, comunista de principios del siglo pasado, decía: cuando las cosas comienzan a morir, no terminan de morir, y las cosas que tienen que nacer no terminan de nacer, y en el medio nacen los monstruos. Y estamos en ese momento. Están empezando a morir una cantidad de pautas que no terminan de morir, porque esas pautas todas tocan intereses. Está apareciendo en el fondo la reforma laboral, que es el mundo que está por nacer, pero no termina de nacer, y en el medio estamos en esa transición. ¿Cuáles son los 5 puntos claves de la reforma laboral y de lo que viene en este segundo semestre? En los convenios colectivos, los sindicatos que tienen mayor fortaleza y mayor poder de daño cuando llevan adelante una medida de fuerza, están creando figuras que estructuralmente cambian la negociación colectiva. Por ejemplo, el sueldo 14, por ejemplo, los beneficios que se originan en participación en las utilidades. Están pensando también en el reajuste de muchos adicionales, como el tema guarderías, por ejemplo, o el tema beneficios sociales. Entonces, el sindicato que va más allá de la coyuntura de la inflación, piensa en el cambio de la estructura para que esa estructura en un periodo no inflacionario se mantenga y eso represente un beneficio para los trabajadores que representan. En materia de lo que queda del año, la lucha va a ser en ese plano y en el plano de ver que cada sindicato, de acuerdo a sus posibilidades, qué puede hacer para enfrentar la inflación y para superar la inflación en alguno que otro punto, de modo tal de que se llegue a las elecciones con el riesgo de que pueda haber algún acto proelectoral en el medio, como por ejemplo muchas veces se habla en los pasillos, aunque nadie lo confirma y todo el mundo dice que no corresponde, de un bono de post-aguinaldo, como algo así como una medida electoralista. El tercer punto muy importante es que la reforma laboral que viene en todos los planos de lo que son los proyectos que hay en la oposición es muy ambiciosa. Porque en el mundo de las democracias se ha producido un fenómeno muy importante que hay que tener en cuenta, que es el desacople. Se ha desacoplado la gestión de gobierno, que muchas veces tiene legitimidad de origen, o sea, está votada por una democracia transparente, pero después pierde la legitimidad de ejercicio porque no cumple con las promesas de la campaña. Pero además se desacopla porque las nuevas tecnologías le crean desafíos que la mayoría de los dirigentes políticos no saben cómo enfrentarlas. Es más, cuando uno habla con un dirigente político, y yo te hago la sugerencia de que le hagas a veces a esa propuesta, decime 4 o 5 puntos de la reforma laboral y no lo saben, porque sencillamente ellos tienen el título, pero no tienen cuáles son las consignas.
Después el tercer tema muy importante es que nuestra legislación, más o menos unos 12.000 artículos entre normas convencionales importantes, la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones sindicales, la ley de obras sociales, corresponde a la posguerra. Entonces ahí hay que hacer un ayornamiento general porque ya sencillamente de la ley de contrato de trabajo se usan 25 artículos y tiene casi 300. Queda viejísimo. Es viejísima. La ley de contrato de trabajo, aún con sus reformas, se aprobó en la época que todavía no había fax. Y ahora la única ley que hay pensando en el futuro es la ley de teletrabajo, que los legisladores se equivocaron. Lo que trataron de hacer en la ley de teletrabajo es proteger al trabajador para que vuelva a la presencialidad, y nadie quiere volver a la presencialidad. Ahora hay una brecha, una 9 de julio. Todo el mundo quiere el home office. Y después el último, o los últimos dos temas son, las nuevas tecnologías no solamente cambian la modalidad del trabajo, cambian los deseos y la satisfacción del cliente, que además el cliente está asumiendo muchas tareas que antes hacían los empleados en relación de dependencia. En el home banking, antes yo iba al banco, me atendía una empleada, me decía qué tenía que hacer, otra empleada me llenaba un formulario, en la caja me atendían, había 3 empleados bancarios pagados por el banco. Ahora, la tarea que hacían esos 3 empleados lo hago yo en la aplicación de mi home banking y lo hago gratis. Y lo hago gratis, o sea, lo hago supliendo el salario que cobraban 3 personas. Entonces, llegamos a tener 200.000 trabajadores bancarios, en este momento estamos en menos de 90.000, y entonces empieza el último fenómeno desafiante, que todavía no se sabe bien estadísticamente qué efectos produce. En la industria se va todo a robotizar, y en los servicios se va todo a sistematizar a través de las nuevas tecnologías. Entonces le van a empezar a aparecer lo que todo el mundo teme, que es el reemplazo del trabajador por la tecnología, el reemplazo de la mano de obra por el robot, el reemplazo de muchísimas actividades que antes eran rentadas por actividades que van a desaparecer. Los abogados, los contadores, los escribanos. Periodistas. En una fábrica de motores que está cerca de Rosario había 600 trabajadores. Ahora hay 30 ingenieros que conducen los robots. Ese es el proceso que viene y ese va a ser el mayor desafío del futuro porque tiene que haber crecimiento económico con empleo de calidad. Interesantísimo. La verdad que no nos han faltado títulos de lo que ha dicho Julián de Diego, de lo que viene a nivel local, pero sobre todo la macro tendencia global que te va a pegar también localmente y donde tenemos que despertar porque esto, como dice Rebeca Wang, especialista en IA, no es en años, es ahora. Julián, muchas gracias. Gracias a ustedes.